Siento que era como una obra inconclusa, como es mi vida. Obviamente todos son como obras en construcción, o sea, nunca vamos a ser igual que ayer. Tengo que buscar la forma de yo también hacer algo, ¿no? No quedarme estática, porque si me quedo estática es peor. Mi idea con el mural que quiero hacer, yo lo quiero hacer más dedicado a lo que estoy creando. Está bien cambiar, está bien moverse, está bien evolucionar, que no está mal sentirse mal. De alguna forma transmitir en el mural el cambio. Porque viajé de Maturín a Puerto Ordaz. De Puerto Ordaz viajé hasta Boavista en autobús. De Boavista viajé a Sao Paulo, al aeropuerto. Luego cuando llegué a Brasilia iba a hacer escala de nuevo hasta Iguazú, al aeropuerto de Iguazú. Cuando llegué a Iguazú, que fui al terminal, estaban cerrados. Y quedaba nada más quedaba una taquilla de aerolínea abierta y iba a cerrar en media hora. Yo metí toda mi vida, los visitas, yo digo, o sea, mis pocas cosas en un bolso, que era tipo maleta de esas que tiene el proyecto, ¿sabes? Porque no era una maleta como tal porque no tenía maleta. O sea, yo me vine sin nada, ni un pincel, o sea, nada. Me traje lo esencial, en mis documentos, no me pude traer fotos tampoco porque todo eso mi hermana se lo había quedado. Cuando voy a comprar el pasaje para acá, para Buenos Aires, o sea, te estoy hablando que eran las 9 de la noche del tercer día de viaje. Y me dice la chica, no, es que no tenemos pasaje directo a Buenos Aires, tienes que viajar hasta Rosario y llegarías mañana a Buenos Aires en la noche. Porque es un viaje largo, porque de paso se había caído un puente, había llovido, o sea, pero 4 días de viaje. Bueno, realizo obras contemporáneas combinadas con el cubismo. Me inspiro muchísimo en Picasso. Me gusta que mis obras tengan un poco de movimiento, textura y al mismo tiempo que sea algo minimalista. Me gusta lo simple, pero cuando dije quiero ser artista plástico fue un momento de presión en mi vida y vivía sola y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer porque me sana, porque me nutre, porque más allá de recibir dinero, quiero contar mi historia, quiero ayudar a otras personas a que pasan situaciones similares como yo y entiendan que el arte
es necesario. En la vida de cada persona el arte es necesario porque trasciende cualquier unidad de medida de tiempo y espacio. Y no te pregunto a mí, no me manchaste. Me identifico con muchas cosas, como por ejemplo la música, la pintura, los viajes, la danza, leer y escribir, el orden, las películas románticas, el vino, la comida asiática, las redes sociales y me encantan los perros. Todas esas cosas son las que me caracterizan como Dayana Gamardo. Lo que pienso que es en la playa, me imagino el sonido de la playa, pienso también en mis papás cuando estoy creando algo y al mismo tiempo pienso en mi infancia, pienso en las cosas que me hicieron feliz, en las cosas que me gustan desde niña, bailar, cantar. Soy de Maturín. Vengo de una ciudad básicamente pequeña, donde hay pocas personas, sin embargo, tengo muchos recuerdos lindos. Mi infancia tuve una mamá que era profesora de música y al mismo tiempo daba clases en un colegio, daba clases a niños de sexto grado, y mi papá, que era comerciante y abogado. Toda la vida mi papá tuvo como esa pasión por vender, por crear, por escribir también, escribía poesía. Entonces siempre estuve como relacionada en un hogar donde se escuchaba música, donde mi mamá tocaba instrumentos, donde mi papá escribía, leía, y siempre como que me interesó mucho hacer lo mismo y transformar eso que veía en algo positivo para mí también. Bueno, tú me dices. Reviso. Y ahora. Bueno, Acto Cultural Festival Migrante es un proyecto que surgió el año pasado, en 2019, y que principalmente surgió de la necesidad de crear y de generar una propuesta en donde podamos como confluir varias personas venezolanas que estemos acá en Buenos Aires produciendo. La propuesta que va a llevar Dayana para esta edición es una instalación espacial de lo que es su obra. Hablando con ella en el primer encuentro, estábamos como que ideando cómo podía hacer eso, y es un poco como esta búsqueda que ella tiene de sacar lo que es su obra del 2D o del plano del papel a algo que sea más como vinculado con las personas. Entonces, bueno, de eso surge lo que es su propuesta de la instalación espacial. Bueno, yo tengo 8 años acá en Argentina y la verdad es que, bueno, después de 8 años ha sido un proceso bastante largo.
porque la realidad es que es una ciudad que tiene mucha propuesta y mucha propuesta para lo que sea que te imagines, lo que sea tu interés, y creo que eso también es lo que me da pie a mí para animarme y generar cosas. Yo me vine acá para estudiar curaduría y gestión de arte y crítica de arte, así que bueno, de una u otra manera siempre estuve como en contacto con esos temas, y hasta ahora el 2019 que decidí como hacer algo un poco más grande, un poco más ambicioso y que congregara más personas, y de ahí surge lo que es Acto Cultural Festival Migrante. Una de las cosas que más me nutrió cuando hablé con Dayana fue su posición con respecto a lo que uno hace en relación con el arte y que es posible hacer, y que eso sea un estilo de vida en donde uno es feliz produciendo, haciendo. Y cuando hablé con ella me generó como que ese impulso de dedicación, que hacer las cosas que a uno les gusta es posible y solo es necesario como la concentración, la dedicación y el trabajo constante. Ella, de manera como muy anecdótica, me contaba desde su historia cómo había sobrepasado un montón de obstáculos al llegar y que siempre su norte fue hacer arte. Y creo que de una manera eso fue algo que a mí se me quedó como muy grabado y me impulsa. O sea, la recuerdo como alguien que moviliza, que impulsa a otros a seguir haciendo porque es parte de lo que ella hace. Entonces, bueno, de una u otra manera eso fue lo que me dejó ese primer encuentro como marcado. Desde niña pinto desde los 5 años, pero estuve en danza por 10 años, hice deporte, pero siempre me gustó mucho más la pintura, me gustó mucho más bailar, porque siento que es algo como más libre, me siento más cómoda pintando, y trato de también asociar la escritura con la pintura y la danza. Siento que es como una fusión de muchas cosas. Después, cuando fui creciendo y fui entendiendo las cosas, mi hermana se enteró que era adoptada por una tía. No fue la forma más linda de que ella se enteró de que, bueno, mi hogar era su mamá. Pero cuando fui creciendo, me encontré con una hermana fría, aislada, que no me incluía en nada, que me trataba mal. Hoy en día la entiendo porque ella también necesitaba escuchar a alguien, y ella también necesitaba que alguien estuviera para ella o que le hiciera entender eso. Y yo siempre he dicho que el arte, en todos los sentidos, como que era mi escape. El arte desde siempre para mí fue como ese lugar donde nadie me juzga, donde nadie me dañó, donde nadie me hace sentir mal, sino que es el lugar donde aprendí a sentirme bien. Tatiana Gamardo. Todo empezó por el FECIBE, el Festival de Cine Venezolano acá en Buenos Aires. Me llegan 2 chicos a la cafetería queriendo hablar conmigo para ver si quería ser uno de los patrocinadores del FECIBE. Y yo, bueno, todo lo que tenga que ver con cosas venezolanas, sobre todo con lo que es arte, obvio, sí, me encanta. Una de estos muchachos estaba planificando una conferencia con varias personas y que eran mujeres. Entre esas estaba yo, entre esas estaba Yana,
ya por ahí como que llamó mi atención en punto de admiración. Estamos tomando café, le estoy preguntando más acerca de su historia, respecto al arte, lo que viene siendo en Buenos Aires, los murales, etc. Y me dice, ay, Aye, te quiero proponer algo. Y yo es como, ay, yo también. ¿Qué será? Bueno, no sé si te gustaría que haga algo que no se me yo. Claro que sí, realmente yo quiero proponerte que hagas una expo que no sienta. Y yo, ¿qué? No puede ser. Y yo, ¿qué? No puede ser que tú me estés diciendo que sí. Que más bien me lo quisiera como proponer. Entonces digo, no, hay que llenar todo esto con tus obras. Y yo estaba como conectada de parte y parte. Hi, my name is Saskia. I'm from the Netherlands. I'm a poet and I'm a trainer. I met Diana's work at a coffee shop in Argentina. I went there every day when I was on holiday there to visit my friend Damaso, and I really loved her work because it's super bright and fun and colorful. Then I googled her, and then I found out more about her, and she's this person that's really inspiring because she's an artist who creates bright and lovely work. And this work that really makes you love yourself and love life because it's just really fun and sparkly. Bueno, tengo ahora en marzo 2 años. Voy a tener acá en Argentina. En el primer día estaba acá en Buenos Aires, establecí acá, porque yo me había graduado de la universidad. Tengo 26 años, en ese momento tenía 23. Como mucha gente nos vimos obligados a tener que salir para poder trabajar, hacer estos sueños realidad. Hacienda realmente comenzó en Venezuela. La idea, quería llevar o recuperar la hacienda de mi abuela, de ahí viene el nombre de Hacienda Coffee Company. A ver, Buenos Aires fue una opción porque, a ver, quería seguir en Latinoamérica, no quería irme tan lejos. Es una ciudad que consume mucho café y que está empezando todo el boom de cafetería especialidad, que realmente tiene como 4 años en este país. Nosotros empezamos por ahí en agosto del 2018, así que bueno, nos tocó noviembre, parte en diciembre, enero, febrero, sí que viniera gente. Marzo empezó como a venir un poquito más de gente, ya en abril la gente nos empezó a conocer. Yo tomo mucho como aprendizaje, como digo, bueno, esto me ha tocado aprenderlo. Siempre intento ver el lado positivo. No es mentira que a veces recaigo y digo, wow, siento que no puedo más. Y son conocimientos que ya no sortear esas situaciones, de resolverlas. Digo, bueno, es un aprendizaje para el futuro. O esas cosas no vuelven a pasar, o en su momento cuando paso, voy a tener la experiencia de cómo resolverlas. Sobre todo de cómo ayudar a otros en esos momentos. Mi papá tiene una finca. Él había salido a visitar a mi familia fuera de Maturín, un lugar que se llama Punta de Mata. Y él me llamó por teléfono y me dijo, hola hija, dile a tu mamá que estoy esperando a un amigo que me va a llevar a la casa. En un ratito llego. Y yo, bueno, ok, papá. Esa noche hablé con él, hablamos, conversamos, me dijo que nos íbamos a ir de viaje en agosto a Caracas, porque casi que todos los años viajábamos a Caracas. Y conversamos muy lindo esa noche. Él se fue a dormir, yo me fui a dormir. Ese domingo yo no quería ir a la iglesia, yo me quería quedar con mi papá. Entonces tuve una discusión con mi mamá porque ella quería que yo fuera a la iglesia con ella, que la acompañara. Al final le pedí disculpas, como que bueno, mamá, discúlpame si voy a ir contigo. Y yo quise ir a despertar a mi papá para despedirme de él o abrazarlo porque era como nuestro ritual de siempre. Y nada, ese día no lo hice porque bueno, mi mamá me dijo como que no lo despiertes, deja que duerma porque anoche llegó tarde. No me fui a la iglesia con mi mamá. Lo cierto es que terminó el servicio y una amiga de la iglesia me dice, ay chama, ¿quieres quedarte en mi casa? Yo le digo, no, pero si quieres, le decimos, te quedas tú en mi casa, vas a mi casa y pasamos el día. Cuando yo llego a casa con mi amiga, resulta que mi mamá me dice, sí, tu papá te esperó hasta hace poquito, pero ya se fue. Y mi papá me había dejado una nota en mi mesita de noche que decía, hijita, aquí te dejé este dinero, te amo, tu papá, no sé qué, nos vemos más tarde. En eso que estoy allí, iban a ser casi las 3 de la tarde, y el novio de mi hermana me toca en la puerta.
y me dice, tu papá se muere. Pero yo siento que él estaba en shock y esa fue su forma de decirme que mi papá se había muerto. Y cuando salí de mi cuarto, mi mamá estaba en el piso llorando mal y yo tuve que tragarme todo lo que yo sentía en ese momento y decirle a mi mamá con 15 años que todo iba a estar bien. Mi mamá se calmó y fuimos a la finca de mi papá y resulta que al frente de la finca de mi papá había como un terrenito y eso se estaba quemando y había unas niñas. Y él fue a apagar el fuego y por el humo él se asfixió. Y eso para mí fue súper difícil porque mi papá era mi mejor amigo. Era la única persona que me escuchaba en mi casa. Era como el único que se estaba a escucharme realmente. Y ya no estaba. Era como, no voy a poder sin mi papá. No voy a poder con todo eso. Amigo, ¿cómo estás? Te tengo abandonada, lo siento. Estos días ha pasado todo y bueno, he estado como ordenando temas en mi vida personal. Lo otro también que te quería comentar, pude hablar con Pedro Giannini. O sea, lo que yo le dije fue que bueno, voy a tratar de conseguir las pinturas o a ver cómo resuelvo en ese sentido. Y o sea, porque mi idea es pagarle a Meli y bueno, ya después hablar con ella y decirle, mira, voy a renovar el mural en el mercado de Pulga, quería saber si, bueno, me puedes dar pinturas o qué sé yo. Eso por ahí, para que sepas que, bueno, ahorita lo del mural está en pausa porque literalmente ando sin pintura. O sea, tengo pinturas aquí en la casa, pero no me van a alcanzar para poder pintar el mural, no sé si me explico. Entonces, bueno, ando medio estresada por eso. Y aparte que mi mamá era súper querida en el colegio, por cómo era ella como persona. Ella se ganaba el cariño de la gente muy fácil, la gente la quería estar cerca de ella y yo veía eso y yo decía, wow, qué lindo, o sea, que mi mamá genere eso. Después que falleció mi papá, en Venezuela existía una fundación que se llamaba Doctor Yaso, de la cual yo la había visto por televisión. Me inscribí en esta fundación y íbamos todos los fines de semana a los hospitales, a los albergues, a la casa de los abuelos. Era una experiencia muy linda porque me enseñó a no quejarme. Me enseñó a conocer otras situaciones y también me enseñó a saber que, bueno, que en mi vida, por más difícil que sea, existen niños que también pasan cosas difíciles. Entonces eso de alguna forma me hizo a mí como entender y reevaluar el por qué o el para qué yo estaba llorando. En esta fundación duré casi 4 años como voluntaria y me había ganado un taller por ser una buena yazo. Destaqué dentro de los yazos, entonces a cada yazo como que le daban la oportunidad de ir a otra ciudad a estudiar sobre el clown, sobre herramientas para ser un buen yazo. Y en ese tiempo mi mamá estaba muy delicada en salud, de hecho meses antes le dieron varias ACV por el problema que tenía en el cerebro más la tensión. Mi hermana ya tenía su pareja, vivía con su suegra y su hijo. Tenía una tía que nos ayudaba muchísimo, una hermana de mi mamá, que ella me ayudaba mucho en cuanto a bañar a mi mamá. Resulta que viajé, llegué a Puerto Ordaz, hice el taller. Llegó el domingo, ese día mi teléfono no tenía señal mientras viajaba. Y uno de esos momentos cuando mi teléfono agarró señal tenía como 40 llamadas perdidas. Yo llegué súper tarde a Maturín, llegué como a las 8 de la noche. Cuando llegué a mi casa, que entré a mi cuarto,
vi que todo era muy extraño. Resulta que cuando subo, hablo con el coordinador y le digo que bueno, que se vaya, que mi mamá a lo mejor está con mi hermana. Me dice, Dayana, tu mamá murió. Y fue como volver a escuchar eso. Le dio un infarto, o sea, fue una muerte natural. Y para mí fue muy difícil. Tenía yo 19 años cuando en ese entonces me puse a llorar muchísimo y le dije que me disculpara por haberla dejado sola. Porque me sentí culpable el haberme ido a ese taller y no estar ahí para ella. Porque realmente murió sola. Conocí a Dayana exactamente en julio del 2018. Teníamos una amiga o una persona en común y una aplicación en común. Esta aplicación era de esas que es venezolana. Tú escribes tu sueño, escribes una meta, escribes algo y existen personas que pueden colaborar con ese sueño para que se haga posible. Esta persona que tenía en común me habló de ella, de su arte, de su historia y bueno, yo me metí en su perfil en esa aplicación y leí esa historia que me conmovió mucho. Esta persona me dijo que ella tenía planes de venirse a Buenos Aires. Nos empezamos a seguir entonces por Instagram y yo le pregunté que para cuándo se venía a Buenos Aires. Hoy día, después, obviamente, conozco su reacción y ella se queda sorprendida porque, bueno, que cómo va a saber que yo voy para Buenos Aires si eso es algo supuestamente medio secreto. Me respondió y empezamos a conversar desde entonces. Bueno, pasaron unos meses y nos fuimos conociendo mucho más, hasta que, bueno, llegó noviembre, que fue entonces esa experiencia astral de 4 días de viaje. Y hasta hoy compartimos un mismo techo, una misma casa, un mismo hogar. Me encanta documentar cosas, me encanta ser como una persona también que me gusta visitar lugares y ser como un fantasma, ¿no? Él toma fotos o inmortaliza momentos ni siquiera se da cuenta. Es una experiencia, ¿no? Un set fotográfico con ella es una experiencia definitivamente, ¿no? En todos los aspectos. Nunca son 10 fotos, mínimo 50. Cómo la línea de tiempo de su vida va cambiando de esta línea recta que acabo de dibujar a una línea totalmente distorsionada. O sea, un camino totalmente fuerte, incluso algo así y la bajo entera porque hay momentos en que su línea desaparece o desapareció y vuelve a aparecer. Entonces es realmente admirable cuando tú logras hacer que tu vida y tu meta y tus sueños vuelvan a donde deben estar, a donde deben seguir su camino. Y siempre voy a decir que la grandeza o la capacidad de iluminar a las personas y la capacidad de inspirar a la gente es lo que la hace a ella única, la hace a ella ya. Pero sin saber qué era esto, ¿sabes? Claro. Y yo dije, ay, pero ¿será que hago algo? Y lo quería hacer casualmente como por aquí. Y yo dije, bueno, por eso hice esta, que no sé, como las hojas.
pasaron muchas cosas. Luego apareció una prima mía por parte de mamá. Me mudé a su casa con ella, pero ella acepté mudarme porque necesitaba como un hogar. Trabajaba para un tío de mi mejor amiga que tenía un local de comida y hasta que yo decidí mudarme, me mudé a casa de una amiga en la universidad por un mes o por 2 meses, algo así. Y ahí fue cuando conseguí trabajo en un centro comercial que se llama Virgen del Valle, Maturín. Trabajé en un cyber, atendiendo el cyber, de tener absolutamente todo a todo esto. El momento que dije quiero ser artista plástico fue cuando mi mamá falleció. Igual desde niña toda mi vida me ha gustado dibujar, pero nunca lo vi como una profesión. O sea, me acuerdo que soñé con mi mamá, donde en el sueño me decían que iba a pintar cuadros y los iba a vender a un precio. Me acuerdo que me desperté ese día y fui hasta el centro de Maturín y invertí mucho dinero comprando pinturas, pinceles, y desde ese momento dije, voy a crear de esto mi trabajo porque el trabajo donde estaba no me gustaba. O sea, siempre quise como trabajar por mi propia cuenta. Como a las 2 semanas más o menos, una amiga de la universidad me dice, ay, me gustan pinturas, yo quiero saber cuánto me haces un versículo. Bueno, yo no leo la Biblia, pero te puedo hacer una pintura con un versículo. Y así empecé. Me iba súper bien, tenía mis clientes. Y fue de ese proceso cuando ya Venezuela estaba con la situación país de que no se conseguía nada, de que no había alimentos, de que tenías dinero pero no tenías de comer, o sea, era todo un proceso. Y aparte que ya las personas no necesitaban crear cosas o querer un servicio de remodelación porque las personas estaban pendientes de comer, del día a día, no estaban pendientes de pintar una pared o de querer un mural o de querer un diseño en tiza, porque lo que estaban pendientes era de la comida. Entonces yo sentía como que ya no era necesario ofrecer ese servicio. En Venezuela yo había investigado todo el tema de lo que tenía que hacer para venirme, dónde debía ir, cómo debía hacer para saber mi antecedente, qué papeles necesitaba llevar. O sea, no es que me vine hacia lo loco, sino que fue un año de planificación para yo poder venir. También fue un año donde yo tuve que trabajar y lo poco que yo podía reunir, porque en ese tiempo ni siquiera era que en Maturín te vendían dólares, porque no había dólares en el país, ¿entiendes? Entonces yo tenía como de 5 en 5 ir comprando de a poquito hasta yo más o menos poder reunir y tener una cantidad para venirme. Y sin embargo no pude, porque no tenía para comprar. O sea, nos iba el dinero con vida. Cuando yo hablaba con Luis y tenía conversaciones con él, él me decía, bueno, sí, aquí vas a conseguir trabajo la semana. Mentira. Pero yo le dije como que, mira, yo siento que todo lo que yo estoy haciendo y lo que estoy trabajando, de alguna manera, yo la voy a poder materializar más en Buenos Aires.
conocí a Dayana Gamardo. La conocí porque me tallaron en una foto mía, intervenida por ella, preciosa, y me encantó, me pareció el honor más bonito, el regalo más lindo, no me lo esperé, y además me pareció que había capturado mi esencia perfectamente en esta intervención de esta foto. Dayana para mí ha sido una inspiración preciosa. Me relaciono mucho con ella porque se fue a perseguir sus sueños a otra ciudad, a otro país, con otra cultura, y lo está haciendo maravillosamente. Es quien es, digamos, que no traiciona sus raíces, su personalidad y su esencia, y es algo que a mí me gusta mucho. Me parece que su arte habla por ella y me ha inspirado incluso a mí a buscar ese lado artístico que de pronto yo siento que siempre he sentido que me falta, y me ha inspirado a expresarme más y a ser más honesta conmigo misma. Bueno, efectivamente cuando llegué hice todo mi papeleo, me acuerdo que el poquito dinero que me quedó, hice mi primer mercado y yo dije, wow, aquí se consigue de todo. Porque en Venezuela tenían dinero, pero el problema era qué iba a comprar, qué iba a comer. Y aquí era todo lo contrario. Aquí era hay mucho, pero no puedo gastar mucho. Para mí Buenos Aires desde el día 1 era muy imponente. Era como, wow, ¿qué es esto? Son edificios súper grandes y yo me sentía a un punto así en el centro del universo. Era como demasiado para mí. Se suponía que mi cita del DNI era en enero, pero en diciembre, casualmente, yo llegué en noviembre y en diciembre había modificado la forma de la cita de migración por Radex. Entonces las personas que ya tenían cita se quedaron sin cita y tenían que esperar a este enero que modificaran todo el sistema para volver a pedir una cita. Imagínate que yo, de llegar confiada de que ya el mes siguiente iba a tener mi DNI, yo tuve que esperar un mes sin saber qué iba a pasar con mi situación. O sea, te estoy hablando de que yo no tenía un peso en diciembre. Fui con Luis, recorrimos casi toda la ciudad, creé una tarjetita de presentación y fuimos por Puerto Madero, fuimos a Palermo, fuimos a Florida, a todos los lugares que yo veía, bares, locales de comida, pizzerías, café. Y en todos los lugares yo decía lo que hacía. Bueno, soy artista plástico, te entrego esta tarjetita porque hago murales, lettering, o sea, repetía lo mismo en todos los lugares a donde iba. Y muchas personas me veían así como que, bueno, si eres artista, topita, bueno, dale. Y yo tenía que tragarme todo porque yo lo tenía que hacer porque necesitaba decirle a alguien, hola, esta soy yo. Y ya estaba cansada porque habíamos caminado todo el día. Y llegamos a un lugar que se llamaba La Dorita, que era Puerto Madero. Y llegué. Y yo dije, ay, ¿será que voy? Y yo no quiero entrar porque qué fastidio, ya no quiero caminar más, me quiero ir. Tenía hambre, me dolía la cabeza, o sea, habían sido todo el día caminando. Y le dije, pero anda, entrega la tarjeta y tal. Y yo, bueno, llegué, entregué la tarjeta, me salí, me dijeron, bueno, me atendieron súper bien. Cuando yo salgo, que llevamos caminando como a una cuadra del local, veo que viene corriendo el encargado del local. Ay, espérate, no te vayas. ¿Será que puedes venir mañana para que veas unas pizarras que tenemos y me des un presupuesto? Llegando aquí a la casa, armé un correo y bajé toda la información de lo que había que hacer. Puedo cobrar tanto, de todos los materiales que yo voy a usar, voy a necesitar tantas pinturas, todo lo bajé como en Excel. Necesito una pintura que sea económica,
pero que al mismo tiempo sea buena y al mismo tiempo me guste la textura, la forma. Y iba terminando y vi unas pinturas que se llamaban On My Shop. Decidí comprar esas pinturas sin saber qué era. Porque ahí decía pintura de tiza On My Shop. Y yo dije, ay, yo voy a comprar eso. Porque como iba a ser lettering y eran para pizarras, y unito. Yo dije, 2 más 2 son 4, esto es lo que voy a comprar. Cuando terminé el trabajo, terminé a las 12 de la madrugada. Pero terminé, el dueño del local me dieron comida ese día. No me cobraron por eso. Y quedaron súper felices con el resultado. Porque las oportunidades donde me llegaron, hola, soy una oportunidad, estoy aquí. No. O sea, es ir a buscarlas tú y crearlas tú, porque si no, no tiene sentido. Si yo me hubiese puesto a esperar el DNI, yo todavía me estuviese muriendo de hambre. Hice un post en Instagram y etiqueté a la marca de A Home Shop. Yo no esperaba lo que iba a suceder después. Oh My Chalk es un tipo de pintura que se llama pintura de tiza, chalk paint, se conoce afuera como chalk paint. Nosotras fuimos, junto a Lilian, que es mi socia, fuimos las pioneras en comercializar este tipo de pintura acá en Argentina. Se fabrica acá en Argentina, como mucha gente nos pregunta si es de afuera por el nombre, pero no, es producción nacional. Nosotros teníamos un taller hace unos años y donde dábamos cursos, dábamos talleres de intervención de muebles y objetos. Entonces fue ahí donde descubrimos este tipo de pintura que existía en el exterior, no acá. Entonces dábamos talleres enseñándola hasta que, bueno, decidimos directamente comercializarla porque las chicas que venían a los talleres no querían ponerse a hacer la pintura porque lleva todo un proceso, te tiene que quedar excelente para poder trabajarla porque si no es como una pérdida de tiempo y de materiales. Y bueno, nada, empezamos a comercializarla hace 4 años y al día de hoy nos va muy bien. A Dayana la conocí un día que nos etiquetó, bueno, se arrobó en Instagram. Ellas me respondieron, le dieron like. Me acuerdo que una de las jóvenes me escribió. Me encantó lo que hizo, me contacté con ella para, bueno, agradecerle y felicitarla por el trabajo. Me dijo que le pasara las fotos, muy bien su WhatsApp. Me contó su historia de vida, que la verdad me súper conmovió. Y de ahí como que, bueno, nada, empezamos a generar un vínculo que es lindo y lo mantenemos hasta el día de hoy, que es como una amistad. Y ellas decidieron luego hacer un post con las fotos que tomó Luis y hablar de la historia en su Instagram. Ella, la verdad es que se supo abrir camino muy bien sola. Y nada, eso es como... Yo la verdad es que no sé si podría. O sea, no sé si podría dejarlo todo para comenzar de cero de nuevo. Así que la admiro muchísimo. Para no pedirte más pintura, utilizar los colores que voy a usar, pegarlos en la caja y devolverte los metalizados, lo del vintage block. Sí, dale, tranqui, ¿sabes? O sea, lo que no voy a usar. Porque yo le dije a Luis, o sea, si quiero hacer un mural en el mercado de pulgas, tampoco quiero como... O sea, ser excesiva como lo que hizo Pedro aquella vez que te pidió yo no sé cuántas mil pinturas. Y tú estabas casi que infartada por las pinturas. Igual se las mandé y las fueron usando. Igual lo que, como viste que para cubrir tengo que lavar la pared, tengo que foguear, pero no voy a usar la On My Shop. No, te conviene usarla. Exacto, entonces, como yo hablé de eso con Pedro, le dije, mira, tengo que ir un día porque tengo que esperar también que... ¿Cuándo lo vas a pintar? Bueno, ya tengo que hablar con él para ver si puedo ir la semana que viene. Ay, O le digo para cuando tú regreses a vacaciones. yo vuelvo el 24. El 24 de este mes. No, Sí. yo creo que sí puede ser fecha. Yo el 24 estoy acá, así que si querés arreglar para ese fin de semana... Sí, me parece. Le digo ahí entonces, dale. Pero entonces eso. Ahora, Sí, dale. como que no era 100% consciente de todo esto que iba a suceder y no pensé tampoco que iba a durar tanto tiempo. No sabía como el grado de magnitud que tenía todas estas cosas. O sea, mi trabajo, si bien es cierto,
es muy artístico, conecto con gente por internet, hago escritos, la gente me escribe, pero al final eso no es lo que a mí me da de comer. A mí lo que me da de comer es estar en la calle, hablar con las personas, presentarme, decirle a la gente, hola, mira, esto es lo que yo sé hacer, a cualquier cantidad de cosas, y obviamente con la cuarentena no podía hacerlo, como que no sabía cómo yo podía de alguna forma lucrarme desde mi casa, porque si bien yo trabajo desde la casa, pero cuando a mí me limitan y me dicen, mira, no puedes salir, ya mi cerebro como que hace cortocircuito y como que no entiendo lo que está pasando. Entonces me sentía como que me estaban quitando de alguna manera lo que soy yo. También entendiendo de que, bueno, en estos momentos todos nos sentimos mal, todos nos sentimos con angustia, con depresión, con ansiedad, y de alguna forma la cuarentena lo que me ha hecho es como preguntarme a mí si realmente lo que yo estoy comunicando es sincero, es honesto o está ayudando a la otra persona. Y en este momento en donde yo me he estado sintiendo mal y donde he estado escribiendo muchas cosas, donde he estado leyendo, como que cambiando ciertas cosas en mí, todos tenemos una batalla, todos tenemos procesos distintos y bueno, cada quien sabrá cómo lidiarlo. Lo hemos afrontado principalmente siendo optimistas en medio de todo este desorden, así lo puedo resumir como desorden. Estuvimos un mes cerrados, luego teníamos venta como delivery solamente, pero no estaba habilitado lo que es para llevar directamente en la cafetería. No podríamos abrir al público. Entonces, bueno, han sido meses muy duros para todo el equipo, muy duros emocionalmente, porque al menos para mí la cafetería, que es mi proyecto personal o familiar también, es como tu bebé. Es como que va creciendo, de repente, casi muere. Y bueno, estamos sobreviviendo en estos momentos. El primer mes pensaba, bueno, en 3 semanas seguro abrimos. Andaba súper inocente. No vi la gravedad de la situación, ¿sabes? Alguna parte de ti dice, bueno, voy a utilizar este tiempo para hacer todo lo que tenía pendiente, que normalmente no me da tiempo. Dije, bueno, voy a tomarlo para organizar vida personal y toda la parte de Hacienda que hay que hacerla todos los días, y tenía un montón de retraso. Teniendo un menú mucho más variado, con más cosas de almuerzo, más cosas de desayuno, hemos logrado sortear un poco esta situación. También algo positivo es que incentiva un poco más nuestra creatividad, porque hoy en día hacemos postres muy variados casi todos los días. Entonces, bueno, siempre es qué flujo de gente podríamos esperar hoy. A veces, bueno, nuestros cálculos no son buenos, no hay algo estadístico. Como puede que venga gente, puede que no, pero andamos súper activos con la repostería. Un montón de postres, un montón de tortitas variadas, más postres venezolanos, más postres argentinos y mucha paciencia también. Creo que la vuelta a la normalidad de este año al menos no va a existir. Va a ser algo como marzo o de aquí a un año vamos a estar un poco más tranquilos sin todos estos efectos del coronavirus. Es difícil porque hubieron personas que murieron y todo esto, pero nos ayudó a valorar más nuestra propia vida y a ser agradecidos y agradecer que tenemos un techo, que tenemos una casa, que por lo menos podemos comer, que por lo menos estamos sanos.
Bien. Permiso. Hola. Hola, Mi ¿todo novio. bien? Carmen, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Uy, me cansé. No, este es más chico. ¿Cómo más chico es este? No tiene una fotocopiadora, es una obra única, digamos, no tiene dos iguales. Ah, no es tan grande. No, es grande, sí, es grande. Sí, es grande. Bueno, tiene 207 por 130. Sí, pero es grande. No, lo que Lo que hicimos... pasa es que colgada se ve más grande. Ayer le coloqué el protector, igual esta obra va a ser enmarcada, como le dijo el señor Carlos, Sí. porque va a ser expuesta en un local en Palermo, ahora los primeros días de noviembre. Ahí donde la... Sí, en la cafetería. En el salón. Bueno, ahí conocimos. Ahí te conocimos. Claro, El año sí. pasado. ¡Qué lindo! Vimos tus dibujos en la pared y pedimos el contacto. ¿En serio? Sí. ¡Qué lindo! Pero sí, bueno, sí. Varias personas como que me han conocido a través de Hacienda. Esa fue mi segunda exposición. Y tenía otro estilo, no sé si bien y veían que era solamente trazo. Sí, era como más Sí. trazo, sí. Sí. Ujú. Pero nos gustó el estilo y ahí te empezamos a seguir. Sí, entonces algo obvio yo nunca voy a encontrar un color así, entonces como... Nada, efectivamente sí, los colores, la verdad Sí. que justamente bueno, es algo que buscábamos, ¿no? Como aportar Claro. el color con esto, ¿no? Ujú. Muy blanco todo, en las Sí. paredes. Día salí a caminar por Liz y pasé por el mercado de Pulgas y yo dije, quiero hacer un mural. Y Liz como, ajá, pero ¿cómo es que vas a hacer un mural? Y yo no sé, yo voy a hacer un mural, quiero hacer un mural ahí. Y él como, te ves loca. Y yo me acuerdo que entramos al mercado de Pulgas, yo me acuerdo que pregunté que quién era el presidente del mercado de Pulgas y yo dije así como asustado, como, niña, cálmate, o sea, eso no es así. Y yo, no, me dijeron que como, él en su oficina, fui, busqué el número, me acuerdo que no estaba porque se había ido. Me dieron el número del presidente del mercado de Pulgas y le mandó un WhatsApp, le mandó una nota de voz, le dije que cómo hacía para obsequiarle un mural en su espacio. Y enseguida fue algo impresionantemente rápido, fue una aceptación prácticamente inmediata. Y lo que hizo falta en ese momento era tener las pinturas y empezar a pintar. El día que conocí a Meli, y Luis le contó como que mira, ella va a hacer un mural en el mercado de Pulgas. Yo le ofrezco las pinturas como para que, bueno, con ese mural lo pinte con nuestros productos. Y todo se conectó. Fue mi primer mural y tuve que hacer muchos borradores de lo que quería hacer porque yo simplemente quería contar una historia. Y yo dije, desde a partir de hoy quiero hacer obras que cuenten historias y quiero dejarle al otro lo que yo también estoy sanando, para que esa persona se reconozca en lo que estoy haciendo. Entonces básicamente eso fue lo que hice. Literal le dediqué el mural a Buenos Aires, le coloqué un nombre, se llama Bailemos en la Ciudad. Como que mezclé un poco lo que es Buenos Aires para mí y coloqué los lugares que más me gustan. El obelisco, coloqué el tango, que tiene un poco de danza y se asemeja con lo que soy yo, porque de niña estuve en danza. La música, que mi mamá era profesora de música, entonces son como recuerdos que tengo de mi infancia, pero que al mismo tiempo representa Buenos Aires. Y también coloqué arriba del mural, coloqué como edificios, que esos edificios es como Maturín, porque no dice chiquito, es como la representación gráfica de mi hogar. Es como una transición de donde estaba a donde estoy ahora. Y en una de las esquinas de la pared que pinté, abajo coloqué, háblate como te gustaría hablarle a quien amas. Estos somos los venezolanos también. No nada más es ponerte una gorra tricolor y decirle al mundo,
con una camisa de vino tinto porque yo no quería eso. Yo quería mostrarle a los demás que nosotros también somos capaces de hacer muchas cosas y cosas buenas y dejar en alto a Venezuela, porque el país, Argentina, no nos debe nada, nosotros le debemos a Argentina. Entonces para mí esa era una forma como de agradecerle a Buenos Aires y estar aquí hoy. ¿Y cuándo nos vamos al mercado de pulgas? No, desde que empezó la cuarentena. Sí, como desde febrero, marzo, más o menos. Y ojalá que esté Pedro, porque si está Pedro de una le digo de sería fino. Ojalá que esté. Es sucio. Pero todavía se ve intacto, ¿verdad? O sea, lo siento casi igual. Como que hay un poquito sucio ya. Pero qué fino que la gente no lo haya dañado. Eso es positivo. Bueno, la historia de Taller Zanini como nombre en sí mismo es un poco la relación de nombrar en plural a Pedro y Claudio Zanini. Es la idea de que somos dos los que formamos el taller. Por lo menos a esa idea de plural de grupo. Y también te hace referencia un poco al taller del sur de Torres García como una especie de referencia. No es algo que en general lo andemos diciendo mucho, pero tenemos ahí gusto por el taller del sur. Bueno, nosotros nos dedicamos al arte popular, podemos decir de alguna manera, o este es como arte lúdico, pero no todos los cuadros que hacemos están en relación a lo lúdico, son una parte de la producción. En general tenemos como también la lógica de los valores accesibles y como relaciones de muchas medidas como para tener más como posibilidad de adaptarnos a ese tipo de necesidades diversas. Bueno, dependiendo de la cuarentena, los primeros 2 meses no pude trabajar por el hecho del mercado Cernauer y porque no estaba con el taller de casa funcionando en ese momento. Pero después de eso, los primeros 2 meses se reabrió el mercado y también aproveché para llevar telas a casa y activar el taller como para tener ahí un poco menos de presencia en el mercado, pero también sí producir en casa y mantener los pedidos en vivo. Bueno, y a Diana la conocí porque vino al mercado y pasó a ver si podía pintar algo en el mercado y a saludar. Como lo dije anteriormente, o sea, no quiero crear algo que cause como un caos, que cause como una queja o algo así, sino de alguna forma transmitir en el mural el cambio. No, puede ser el 20, que cae viernes, el 20 de noviembre. Y bueno, así con respecto al mural, tengo que esperar que me respondan y me den las pinturas porque sin eso no puedo empezar. Voy a escribir a Pedro también y bueno, nada, te aviso cualquier cosa. Yo quiero buscar estudio, comprar más lienzos y seguir trabajando y seguir vendiendo porque todavía no me han respondido. Hoy les vuelvo a escribir o mañana o el lunes a ver qué me dicen. Así que bueno, ya te aviso. ¿Cuándo harías lo del mural y eso? Mira, la verdad es que no sé, porque hoy apenas es que voy a hacer el diseño y le tengo que pasar los colores, las pinturas que voy a necesitar y yo calculo que dentro de 2 semanas más o menos, como para el martes de la semana que viene arriba. Perfecto, entonces confirmadísimo el 27.
o no sabes si necesitarás un segundo día. Lo digo por el diseño, la cuestión. El diseño es lo de menos porque ya yo tengo el manejo de lo que voy a hacer. Además, ya lo hice, ya hice el borrador. Y viéndolo de esa forma, eso no me va a quitar mucho tiempo, así que nada más en un solo día. Obviamente, fajadísima todo el día hasta las casi 7 de la noche, pero bueno, Meli me va a mandar las pinturas un día antes. Yo le voy a escribir de todas formas a Meli el jueves en la mañana temprano para recordarle lo de las pinturas, o si no le escribo el miércoles. Yo te mando el material ahí en el mercado de pulgas antes, o sea, te lo mando el jueves, ponele, así vos lo tenés, y cuando yo ya estoy yendo para allá para el mercado de pulgas, por lo menos vos ya arrancaste. Y ya Meli me va a mandar las pinturas a casa de pelo y él me las lleva el viernes. Así que bueno, te aviso cuando vaya el viernes. Esta es la caja que me la dieron. Yo la abrí igual para ver qué anda, ¿no? Pero si yo te dicho. Además te sirve para estar en Igual yo me voy a quedar como hasta las 7. Sí, a ver si me sirve el mercado. Fino, ¿verdad? Lo que estoy viendo es que ahora voy a agregar más cosas. A la derecha. Porque me quedó chiquito. La columna derecha. Sí.
nos quedamos que te oscurezca y ver qué tanto pueden hacer. No, yo voy a terminar hoy. No sé si aquí sufren las luces. Mierda. Lo que pasa es que el dueño llegó como a las 2. Pero no lo quitamos. Oh. ¿Viste que va sacando? Se ve brutal.
creo que el reto más difícil fue encontrarme conmigo misma. Puedo decir que soy partes de Venezuela que se encuentran en otros países también. Tenemos como una chispa diferente, pero que nos podemos reconocer en otro país o en otro lugar, que nos gusta. Me vine a Buenos Aires en marzo del 2014. Siempre tuve el plan de salir de Venezuela cuando terminé la carrera. Fue así como pasé los 2 últimos meses entre trámites y trabajo. Tu bala llevaba mi nombre y el de todos nosotros. Como que no somos de un lugar en específico, no somos 100% de donde venimos, sino donde nosotros como que nos sentimos cómodos o donde nosotros queremos estar. Entonces siento que de alguna manera es una lucha constante. Siento que cada quien ahora en este momento está viviendo su lucha, está viendo qué quiere hacer con sus proyectos, con su vida. Y siento que cuando el venezolano emigró, tuvo que desprender muchas cosas. Siento que el venezolano hoy en día es como una búsqueda de su mejor versión. Entonces, es eso, es un proceso diario de todos los días. Podemos ser hermanos, no de una nacionalidad, sino de un sentimiento. Es lindo cuando llegas a un lugar y la gente sabe quién eres. El vecino sabe quién eres, si te sientes mal un vecino te da una comida, te da un mensaje de aliento. Extraño eso. Y no me pasa aquí, pues aquí nadie me conoce, aquí tú vas a un supermercado y la gente anda en su propia vida. Entonces extraño esa calidad humana que uno tiene en su propia ciudad o donde creciste. Cuando te vas a otro lugar, obviamente te vas con lo que cabe en una maleta, pero sientes que se fractura algo, como que se rompe algo con lo que creciste durante mucho tiempo. Y siento que lo que más extraño es como ir los domingos a ver a mis papás al cementerio, limpiar donde ellos se encuentran. Bueno, me gustaba la sensación de comprar flores, ir a visitarlos como de una forma, como un ritual, por así decirlo, y creo que es lo que más extraño. Primero le diría gracias. Segundo le diría que los amo mucho, o sea, creo que más de lo que los podría amar. Y también les pediría perdón por cosas en nuestra adolescencia. Y también les diría que estoy orgullosa de quiénes eran ellos como persona. Y estoy muy feliz de que me hayan inculcado valores, que me hayan hecho creer en mí, que hayan visto cosas buenas en mí y que me hayan incentivado la creencia de que puedo lograr mis propias cosas con esfuerzo. A pesar de todo, a pesar de muchas cosas que pasaron en mi familia y mi relación con mi hermana y todo, como que agradezco demasiado que ellos no estén aquí. Porque siento que si ellos estuvieran aquí, yo no sería la persona que soy hoy y no hubiese aprendido y no hubiese crecido y no hubiese creído en mí y no me hubiese arriesgado a ser una persona independiente. Me enseñaron a tener como esa garra y esa fuerza de saber que todo va a estar bien.